Soy Paola. A los 47 años me despidieron de mi trabajo. Al poco tiempo perdí a mi mamá. Al año siguiente perdí a mi compañero de vida. Ahora estoy acá reconstruyéndome de a poquito. Soy Poscua, tengo 54 años. Esto es Revolución Hormonal, un espacio en donde hablamos sobre la vida poscua, post-40. En esta temporada vas a conocer a personas que después de vivir tormentas terribles sacan sus trapitos al sol. Esto es Revolución Hormonal, Trapitos al Sol. Presenta Ariel. Bueno, Paola, gracias por estar acá con nosotras. Un placer enorme. Bueno, no sabés. Bueno, Esperá. por lo que sabía hasta ahora, sí. Bueno, queremos saber todo. Así que vamos a ir directo. Te despidieron, de repente, ¿no? ¿Qué pasó? Contanos de qué trabajabas, cuántos años tenías, ¿tenías un plan B? Tenía 47 años y trabajaba en un jardín de infantes, en una escuela, como vicedirectora del jardín. Los últimos 25 años había trabajado ahí y estábamos, porque yo estaba incluida, estábamos haciendo una reducción de personal. Había una lista de las personas a las cuales se las iba a desvincular porque la situación en la escuela no estaba muy bien. Pero yo no me imaginé que yo estaba en esa lista también. Wow. Y bueno, terminó el año y me invitaron a hablar con la directora ejecutiva y ahí me dijeron que, bueno, que ya había cumplido un ciclo y fue durísimo porque no había plan B. Yo estaba muy cómoda, disfrutaba mucho de lo que hacía. Eran muchos años, tenía todo muy cerca, vivía muy cerca de ahí, los chicos iban a una escuela muy cerca de ahí, tenía todo funcionando en 15 cuadras y era hermoso. Y aparte estaba muy a gusto en el lugar que estaba, si bien había cosas que estaban empezando a cambiar. Bueno. ¿Y vos no te imaginaste que eso podía pasar? Y quiero preguntarte si te acordás, ¿qué sentiste? ¿Viste esas frases que uno dice en esos momentos de se me acabó la vida, fue lo peor que me pasó, me dejaron en la calle? ¿Te acordás de eso? Yo literalmente creí morir, así. Era una angustia que decía, y ahora era toda oscuridad, no entendía para dónde iba a ir, lloraba, lo llamé a mi marido desesperada, decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? A mis mejores amigas diciéndoles, bueno, pero no sé, busquemos otro lugar, ¿y a dónde voy a ir ahora? O sea, yo ya estaba pensando porque sentía que muy angustiante, muy difícil. Fueron 2 semanas oscurísimas en que de verdad no imaginaba cómo iba a seguir mi vida. Fue muy duro. Intenté rearmarme después de un verano complicado. Yo tenía 47 años también, ¿no? Era como, bueno, y ahora en cualquier lado me van a tomar fácilmente. Pero empecé a buscar desesperadamente otro lugar para rápidamente cambiar. Y bueno, había tenido algunas ofertas y medio como sin pensarlo me metí de una en otra escuela a coordinar. Y yo decía, ¿y esto? Porque a veces, viste, como que es diferente, no sé, estilos, formas. No me sentía a gusto, pero era... Y aparte hacía muchos años que estabas trabajando claro, en otro lugar. Claro, entonces los códigos, todo era muy distinto, me costó un montón y estaba muy angustiada. Y mi marido me decía, déjalo, no te quedes. Y yo decía, no, tiene que terminar el año, tengo que terminar el año. Pero yo una angustia y bueno, terminé el año, pero con mucha angustia. Y ahí sí que dije, y ahora no sé qué voy a hacer. Ese verano fue realmente también muy duro, ya tenía 48 y habíamos decidido con mi marido irnos de viaje, para pasar fin de año fuera. Yo soy única hija, mi papá había fallecido ya hace un tiempo y cuando estamos en esas vacaciones me llama por teléfono una amiga de mi mamá que me dice que mi mamá se había caído, pero que estaba grave. Ella estaba en la costa, en otro lugar de la costa, que me convenía ir para allá. Bueno, agarramos el auto con mi marido, dejamos a los chicos tirados con familias amigas. Yo le dije, ¿cuántos hijos tenés? Dos. Una nena y un varón. Y nos fuimos y bueno, mi mamá había tenido un derrame cerebral, un aneurisma cerebral y llegamos a traerla a Buenos Aires y falleció al día siguiente.
O sea que si hay algo que podía ser peor que lo que me había pasado era haber perdido a mi mamá. Y ahí sí que quedé como absolutamente devastada, angustiada, sin trabajo, sin mi mamá. Una familia hermosa, pero bueno. Y mi marido muy sabiamente me dijo, Pau, escucha, te falta poco para cumplir 50. Haz una lista de lo que tenés ganas de hacer el resto de tus 50 años. Yo, ¿qué? Sí, eso. Haz una lista de lo que tenés ganas de hacer y empieza a hacerlo, porque te queda mucha vida por delante y no se terminó todo. Yo como que al principio, este está loco. Yo estaba como muy oscura, tenía pensamientos muy oscuros aparte porque de verdad no veía la luz en el camino, no veía ninguna posibilidad de nada. Cuando falleció tu mamá, ¿pusiste en perspectiva lo otro o te seguía pesando igual? No. O dijiste al final lo del laburo era una pavada porque esto es... Sí, ahí dimensioné que era una pavada. No tan pavada porque yo trabajo desde los 17 años y trabajé toda mi vida y no sabía lo que era no estar trabajando. Entonces no era tan pavada, pero entendí que había cosas mucho más importantes, claramente, como la muerte de mi mamá. Y cuando mi marido me dijo eso, al principio no lo entendí, pero traté como de escucharlo porque intentaba hacer eso, pero estaba de verdad muy oscura. Y dije, bueno, ok, voy a empezar por algo. Y yo siempre quise manejar, tenía registro de los 18 años, por H, por B, miedos, no importa. No manejar. Dije, voy a empezar a manejar. Y bueno, me tomé las clases de manejo, empecé a manejar. Empieza la pandemia. Nos encierran a todos en casa. ¿Guardaste el registro? Guardé el registro, guardé todo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y ahí rápidamente, porque soy muy inquieta, dije, voy a armar un Instagram con ideas para que las familias hagan con sus chicos en casa, con los más chiquititos y qué sé yo, y abrí un Instagram. Y tenía un par de amigas que trabajaban en medios de comunicación y vieron que en ese momento era como que todo el mundo estaba ávido de tener algo para comunicar porque no había mucho. Entonces, bueno, me habían llamado a hacer algunas entrevistas y la verdad que ese Instagram se iba moviendo muy bien y empezaba a tener sponsor, bueno, todo lo que pasa en las redes. Yo estaba chocha. Y promediando mayo, esto fue en marzo, mayo, los chicos adentro, en ese momento eran chiquitos, también todo lo que implicaba tener a todos adentro de casa. ¿Qué edades tenían tus hijos? En ese momento 8 y 10. Re peques. Re peques. Bueno, nada, los Zoom, la escuela, pero yo estaba como metida con eso que para mí era un trabajo. Bueno, las redes son un trabajo y estaba 24 horas con eso a full chocha. ¿Habías encontrado un refugio también? Había encontrado un refugio que me divertía un montón. Y te habías inventado trabajo también. Claro. Claro, te habías inventado laburo. Sí, Está buenísimo. que acotado porque era lo que se podía en ese momento, pero yo estaba chocha. Sí, pero te habías quedado sin trabajo. Inventaste otro trabajo en el medio de la pandemia, que era otro gran caos, después de que hayamos fallecido tu ¿Y mamá. qué pasó ahí? Bueno, mayo de ese año, mi marido me dice, Pau, me duele mucho la cintura. Pero mucho. Y yo le decía, bueno, no sé, o sea, él era súper deportista y había sido un verano que había estado jugando un montón al pádel, era el auge del pádel de nuevo, bueno. Y me dice, no, ya me puse un montón de inyecciones, no me pasa nada. Bueno, le digo, vamos al médico. Él había tenido 5 años atrás, después de varias pancreatitis a repetición, le habían detectado en una cirugía muy grande que tuvo un hallazgo quirúrgico que fue un tumor enquistado en el páncreas. Tuvo una operación muy compleja, le sacaron casi todo el páncreas, pero nada, dijeron que estaba todo bien. Y tuvo calidad de vida durante esos 5 años, se recuperó muy bien de una operación de esas que uno dice hasta que se recuperan, él se recuperó espectacular, había tenido un cirujano maravilloso. Y dijimos, bueno, vamos al médico. Él era mucho de ir a los médicos de paso, pero en ese momento estábamos en pandemia, tampoco era tan fácil acceder a cualquier médico. Digo, vamos a tu clínico. Bueno, fuimos al clínico de él, lo mira y le dice, vos bajaste mucho de peso. Y yo le digo, sí, doctor, es que falleció mi mamá hace muy poco y la verdad que el vínculo que él tenía con mi mamá era muy hermoso, era como un hijo para ella. Y él la quería un montón. Y entonces él le dijo, no, voy a revisarlo. Pero yo ya le vi la cara al médico.
Lo revisó, volvió y dijo, bueno, hay que hacerle un montón de estudios. Le hizo una batería de estudios y los resultados dieron que tenía una recidiva de ese tumor en el páncreas con metástasis en un montón de órganos que lo comprometían. Y ahí dije, y ahora sí, ¿qué? Y fue durísimo porque él amaba la vida y no imaginaba que se iba a morir. No lo imaginó nunca. Él pensó que iba a estar complicado un tiempito y que iba a pasarla. Y también era muy complejo porque eran quimioterapias, rayos, niños pequeños, todos en casa, una red muy pequeña. Mi marido tiene un hermano y su cuñada que son hermosos y nos ayudan un montón, pero era un momento también complejo de extensión de manos porque no podía entrar y salir gente, él estaba inmunodeprimido. Tenemos una red de amigos incondicionales, pero también pasaba eso, no podían darnos todas las manos que queríamos, así que era como muy endogámico todo. También los chicos viendo a su papá 24 horas, no en la mejor situación a veces, aunque él le ponía la garra del planeta, pero bueno, los tiempos de quimio no eran fáciles. Intentamos llevarlo de la mejor forma posible, de verdad, él le puso todo, pero no alcanzó. Yo en un punto ya sabía que no iba a alcanzar. Yo sabía que no había vuelta de eso, solo era cuestión de tiempo y de... yo siempre digo que recorrí el mundo en internet buscando algún protocolo, algo que me pudiera agarrar y decir, bueno, sí, con esto sí, porque lo único que queríamos era como ganar tiempo, o sea, era el tiempo, la cuestión era el tiempo. Y bueno, que él tenga calidad de vida. Así que investigamos un montón, pero bueno, nada era posible. Y en marzo del 2021, él falleció. Pau, y de nuevo la perspectiva, me imagino la desolación. No sé si me la puedo imaginar, pero de nuevo la perspectiva de cuando dijo, me quedé sin laburo y pensé que la vida había terminado. La perspectiva es como, qué taradúpida, o sea, era eso. ¿Por qué me hice tanto lío por esto? ¿Por qué no dejé el otro jardín antes y me dediqué a disfrutar de lo que tenía? O sea, bueno, no sé, como que uno pone en perspectiva y es un horror cuando uno pone la perspectiva porque uno se da cuenta que de verdad, y es una frase hipertrillada, que lo único que es invaluable y que es... como eso que no tiene solución es la muerte. Cualquier otra cosa, por más compleja que sea, tiene solución. Lo que es irreversible y no hay vuelta, es la muerte. Y en este caso era la muerte no solamente de mi marido, una persona a quien yo amaba y que me había elegido para recorrer la vida, sino el papá de mis hijos. Porque aparte era un padrazo de esos que a las 4:30 de la tarde se acababa el día porque quería estar con sus hijos y eran lo más importante, y los bañaba él, los despertaba él con mimos y caricias y los acostaba él porque él amaba ese rol de papá y le salía espectacular. Y a veces él me encargaba y me decía, porque yo era como la más rígida en la educación de los chicos, y me decía, ¿pero vos qué estudiaste? ¿Licenciada en psicopedagogía, maestra jardinera o verdulería? Porque como en casa, tipo, es nada que ver. Y bueno, nada. ¿Te enojaste mucho? Sí, me enojé un montón. Me dio una bronca terrible. Primero porque se fue un gran tipo, un tipazo, de esos que son buenos, con el alma y el corazón, entonces me da bronca que se vayan los buenos. Y después por los chicos, porque yo siempre decía que, y se los dije a ellos muchas veces, y me lo escuchan decir un montón, que es verdad que tuvieron papás. O sea, Ari, mi marido, falleció cuando ellos tenían 11 y 9 años. Pero yo siempre digo que ellos tuvieron mucho papá
que en un tiempo muy corto, pero mucho papá. Mucha presencia. Y entonces hay veces que la vida uno tiene papás por mucho tiempo, pero no se dedica, no tiene tanto de lo cotidiano. Entonces es muy gráfica esa imagen, sí. mucho papá. Sí. Es como es que es muy verdad, poderosa. Tenía mucho papá y a lo largo del tiempo después me dio la razón que tenía mucho papá, porque a veces en la actualidad lo escucho a mi hijo hablar y yo digo, pero este chico no lo escucha hace casi 4 años y medio y dice lo mismo que diría él. Muy reciente. Y me es impresionante cómo lo tienen adentro, como algo de eso que sucede. Pero lo que decías, Beta, de que uno solo ahí dimensionás lo que es problema y lo que no lo es. Sí. Solo ahí. Pero no termina. Estamos todos así. Tenés aparte como una candidez y una felicidad a pesar de, y un amor cuando hablas de tus hijos y de él, que es muy conmovedor en un sentido no de drama, en un sentido de hermosa. Y en el medio del dolor tuviste que tomar una decisión profesional, ¿no? Muy importante, contanos. Bueno, claramente mi época de influencer había terminado y había quedado sepultada absolutamente. Y estábamos saliendo de la pandemia. Mi marido tenía una fábrica de muebles de diseño que él había remado por muchísimo tiempo y estaba empezando a llegar a ese lugar que él quería estar, que era hacer muebles de mucha calidad, de categoría, con muy buenas terminaciones. Y estaba como en ese momento, cuando lamentablemente falleció. La fábrica estaba funcionando porque no sé si se acuerdan que en pandemia las fábricas de muebles y todo eso podían funcionar. Sí. Entonces la fábrica estaba en movimiento y yo en los meses de su enfermedad intentaba como decirle, ¿te parece que pongamos a alguien para que vaya gestionando, solo para cuando vos no podés atender? O me decía, ¿estás loca? De ninguna manera. Y él, literal, estaba por ahí re mal, pero sonaba el teléfono y era una arquitecta y le cambiaba la voz. Se ponía como, o sea, le daba energía y yo sentía que la fábrica era su vida y que no le podía hablar de nada que sea el terminar con eso, porque era lo que lo agarraba a la vida. Así que no pudimos hablar casi nada del tema. Y él creo que no se imaginó ni en su mejor ni en su peor pesadilla de lo que iba a pasar después, porque había que tomar una decisión. La fábrica estaba funcionando. Mi cuñado había trabajado un tiempo con él y él sabe un montón del tema. Y él siempre me decía, si vos vas a elegir hacerte cargo de la fábrica, yo te voy a acompañar. Entonces yo lo taladraba y decía, pero ¿cuánto tiempo me vas a acompañar? 1 mes, 2 meses, todo el que haga falta, pero ¿cuánto? 4, 5 meses, no sé si me va a alcanzar. Me dice, vos quédate tranquila, yo voy a estar. Yo no quiero una fábrica, pero yo te voy a ayudar. ¿Pero te hiciste cargo vos entonces de la fábrica? Y entonces, medio kamikaze, y sin pensarlo. Del Instagram a la fábrica. Sin escalas. Dije, bueno, avanzamos. Y nos tomamos una semana de respiro, cerré la fábrica una semana porque necesitaba como, aunque sea nada, mantener la calma. Y a la otra semana, mi marido falleció un viernes a la noche, a la otra semana, un lunes, entré a la fábrica, reuní a todos en una ronda y les dije, bueno, ¿qué tal? Yo soy Paola. Yo creo que había pisado en 10 años y pico de fábrica. Si había pisado la fábrica 2 veces, era pero un montón. Pero no tenía la menor idea de nada. Conocía algunos nombres, pero nada más. ¿Qué tal? Bueno, a partir de ahora yo me voy a hacer cargo de la fábrica. Los necesito a todos con la camiseta puesta. Esto sí es su marcha. Todos callados. Y nada, como... ¿Tuviste miedo? Pánico tenía, pero yo me mostraba súper segura que con eso iba a poder. Tenía pánico, pero también era como muy inconsciente. No lo pensé en ese momento mucho. No tenía mucha salida.
¿Por ¿Lo qué? pensabas que era como un legado, como mantener lo que había dejado tu marido? ¿O lo pensabas porque era una necesidad? O sea, lo tenías que mantener por necesidad. Pasaban las dos cosas. Por un lado, sentía que a él le había costado un montón. Y dije, yo no puedo tirar esto por la borda, porque estaba como ahí, como el avión despegando. Yo no podía tirar eso por la borda y tenía que seguir por eso. Por otro lado, era una cuestión de que sí, la fábrica me ayudaba a vivir, o sea, y pensándolo fríamente, yo decía, vuelvo a una escuela, en relación de dependencia, con horarios. Yo necesitaba, fueron tiempos durísimos, los chicos me llamaban por teléfono llorando, que me extrañaban, y yo iba y lo sacaba, íbamos a tomar un helado, íbamos a dar una vuelta. Necesitaba tiempo de movimiento, las noches eran eternas, o sea, necesitaba flexibilidad que ningún trabajo en relación de dependencia me lo podía dar. Entonces, medio como que fue sin pienso demasiado, pero convencida. Y necesitaba como la otra, una pata era toda la carpintería, la gente que trabajaba en la fábrica, el jefe de carpintería, el jefe del área de pintura. Y por el otro lado eran los arquitectos, que eran quienes nos daban el trabajo, que sigan confiando, porque Ari tenía todo un saber, que era mi marido, todo un carisma y todo una cosa que yo... no tenía ni nada de todo esto, pero necesitaba que confíen en mí. Así que me acuerdo que en esos tiempos mi cuñado me ayudó y nos fuimos sentando con cada uno, o sea, buscando en el celular de Ari los contactos y sentándonos con cada uno para decirles, necesito que confíen, que me ayuden, que confíen. Y la verdad que fueron amorosos, gentiles. No sé, me daban una mano, yo no entendía nada. Te iba a preguntar, porque una mujer, digo, hablando de la realidad, sí, ¿no? Una mujer que encima no sabía mucho de ese tipo de negocio, en un puesto de liderazgo. Sí. Unas cosas son los miedos propios y por otro lado está también lo que percibís del otro lado. Por supuesto. ¿Qué te pasa? ¿Cómo era esa relación? Pasaban muchas cosas. Por un lado, es un terreno hipermachista. Claro. Hipermachista. Obvio. Por el otro lado, era que yo necesitaba que confíen en mí, pero yo mucho más que una postura firme no tenía al respecto. No tenía cero saber y como que tenía dos patas que tenía que confiar, los arquitectos y por el otro lado la gente de la carpintería que yo les daba órdenes. Le decía, esta mesa tiene que estar lista en un día. Y yo decía, no, esto lleva 7. No, pero el cliente me la pidió para mañana. No, pero esto es así. El cliente siempre te lo va a pedir para ayer. No, pero me lo pidió para mañana. Y chicas, ustedes piensan que yo venía de una escuela rígida, estructura, cronogramas. No, y de trabajar con los chicos también chiquitos. Sí, bueno, yo siempre digo que venía como del Little Park a la selva misionera. Para Little Park fue muy Poscua. Muy Poscua. Bueno, sí, fue muy Poscua. Parque de diversiones de los 80, sí, ¿no? Claro. Parque de diversiones de los 80 a la selva misionera sin escalas. Sabiendo gestionar, pero con algo muy distinto. Yo, aparte, como que me acuerdo, y los chicos de la fábrica lo recuerdan bien, yo al principio los llenaba de papeles, como en la escuela. Resaltador, cronogramas, esto así. Y me decían, no nos des más papeles porque no tenemos donde ponernos. No importa, les hago corchos. Les ponía corchos para que peguen con alfileres. Y ellos me decían, no queremos un solo papel más, no necesitamos. Claro, mi marido iba, daba 3 órdenes, se iba, nada, otra cosa. Yo estaba en la fábrica, ahí gestionando, mirando no sé qué, porque yo a veces como que tenía la fantasía de que yo cerraba la puerta y yo digo, estos chicos me están... Bueno, pero de a poco pudimos empezar a armonizar y a entender, pero esto que vos decís de las cuestiones administrativas, mi marido también llevaba la fábrica como... con su cabeza, no había Excel, no había nada, todo estaba en su cabeza. Claro. Y entonces yo no tenía de dónde agarrarme. Fueron noches enteras, pero literal, sin dormir, en la mesa de living de mi casa, con papeles desordenados por todos lados, que yo decía, no sé por dónde empezar. Calculo que eso también te debe haber ayudado a duelar un poco, ¿no? Bueno. Agarrar un poco lo que él había hecho. La fábrica creo que me salvó.
Tiene un punto. Es como medio ambiguo, pero si no hubieses tenido que salir al ruedo en esa situación, me hubiese quedado en una cama tirada. Por más que tenía los chicos y todo, el duelo hubiese sido absolutamente diferente. Claro. Acá tenía que vestirme, salir, hablar con clientes, hablar con proveedores. Estaba obligada y era como un quilombo atrás del otro, sin respiro. Entonces no tenía mucho tiempo del pienso. ¿Y hay alguna, crees que, no sé, como que encontraste o descubriste alguna versión tuya nueva a través de todo este proceso? Sí, claro. Creo que eso que te dicen que lo que no te mata te fortalece es real. Y una capacidad de poder, no sé cómo explicar, ir con la ola, o sea, ir acompañando lo que iba pasando. No forzar. No forzarlo, ir acompañándolo, no sin angustia, porque fue de verdad muy angustiante. Y hay días hasta ahora, 4 años después, que yo digo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Pero con un norte como más claro. De para dónde voy, de qué es lo que significa esto para mí, de lo valioso que es tipo, a nivel familiar que yo haya podido continuar con esto. Y desde ahí es como que sí, me encuentro en un lugar absolutamente diferente que de verdad no me lo hubiese imaginado nunca. Te iba a preguntar justo, Pau, tan reciente, ¿no? 4 años no es nada. No es nada. O sea, para los chicos es un montón, pero para vos no es tanto. Nosotras que tenemos más de 50. Te quería preguntar cómo conviven el duelo con todo lo que implica, el dolor, extrañar, con esta sensación poderosa de pude, o sea, estoy llevando la fábrica adelante. O sea, yo estaba en un jardín, que está buenísimo, digo, yo no podría nunca, pero cómo convive el duelo con esta sensación de triunfo, ¿viste? Es muy ambiguo porque uno pasa por diferentes etapas y el proceso no es lineal. Hay muchas idas, muchas vueltas y me pasó porque esto que les digo que tengo una red muy grande de amigos, era todos, Pau, sos una genia, mirá lo que estás haciendo, mirá cómo estás pudiendo, y los chicos y la casa y la empresa. Y yo en un momento dije, sí, ok, pero como que sentía que no había tenido el tiempo de todo lo otro y cumplidos los 2 años como que caí en un bajón terrible de mucho eso, como que fui como tapando o muy embalada, que no me quedaba opción tampoco, no tenía mucha opción de pensar ni de maquinarlo, pero es como que es una danza, yo diría. Por un lado sentirme muy contenta por lo logrado y por el otro lado seguir ese duelo que es como que va pasando por diferentes etapas y que con el correr del tiempo y del crecimiento de los chicos también uno se encuentra en otros momentos y acompañando de formas diferentes y la ausencia se siente un montón. Si hablabas de los chicos, imagino el lugar, ¿no?, que ocupaban los chicos en ese momento y cómo fue ese proceso que debe haber sido durísimo. Me contabas que recién que te llamaban del colegio llorando. Sí. ¿Y qué pasó en el momento en el que vos empezaste a tomar estas riendas de, bueno, empiezo a trabajar y ellos cómo fueron la verdad que ellos siempre esa situación también, que necesitaban ellos mucha compañía también, sí, ¿no? Mucho apoyo. Ellos siempre vieron a una mamá trabajando y nunca dejé de hacerlo, solo que ahora estaba en otro rol y en un punto como que les divertía, porque yo les contaba como el lado B desde un lugar como divertido, y me decía, bueno, pero mamá, mi hijo como que siempre me daba consejos, yo le digo, es el asesor laboral, bueno, mamá, pero tenés que hacer esto, porque de verdad pasé como por o sea, tengo miles de anécdotas de gente que pasó por el medio ayudando, queriendo ayudar y fue peor. Bueno, pasó de todo, pero fue como... Creo que nos acompañamos entre todos. Fue como que armamos un trío fuerte y vamos respetando los tiempos y los momentos de cada uno, que son bien distintos, y creo que cada uno tiene una forma de duelar muy diferente. Y yo
lo que le pasa a una mamá en esta situación es que uno hace su propio duelo y a su vez acompañás el duelo de ellos. Entonces, muchas veces como que lo más importante es que ellos estén bien, que puedan como ir transitando lo que tienen que transitar de la mejor manera, no sin dolor, no sin angustia, pero sí pensando en que yo siempre les transmito que en la vida cada uno tiene su mochila, que a nosotros nos tocó esta y como que es muy visible, ¿sí? Porque hay una falta muy concreta de alguien que no está y de esa familia deseada a la real hay como un trecho, pero que no queda otra que seguir avanzando y que depende de uno cómo se lo vaya tomando. Pero en casa lloramos, nos reímos, nos angustiamos, nos peleamos, nos da bronca que no esté para determinadas situaciones. A veces vemos la magia de decir, bueno, pero acá algo pasó, alguien más estuvo acá. Y a veces no, y nos da bronca, pero nos pasa todo. Y con los chicos vamos transitando eso de la forma, yo intento que sea de la forma más transparente posible y que sean como súper abiertos a que está bueno que pasaron 4 años, pero puedo estar angustiado igual, de nuevo, y extrañar un montón. Esta especie de sabiduría que tenés, muy amorosa aparte, ¿buscaste ayuda para llevar estos duelos adelante? Y te lo junto con otra pregunta que es, sos una mujer posca, tenés más de 40, ¿pensás que la edad te da como esta mirada como de más caridad con las heridas, de esto de pasaron 4 años pero estoy angustiado? Contanos un poquito. A ver, si busqué ayuda, es muy difícil buscar ayuda en estas situaciones, porque aparecen las ayudas mágicas y como milagrosas, si se quiere, y yo no adhiero mucho a eso, más bien todo lo contrario. Es difícil que alguien pueda empatizar con lo que realmente te pasa sin irte muy al pasado o sin vislumbrar lo que va a venir. Y yo quería como alguien que me acompañe a transitar lo que realmente estaba pasando en el aquí y ahora. No me importaba lo que iba a venir más adelante. Entonces era difícil, pero sí tuve profesionales y tenemos profesionales que nos acompañan, a los chicos, a mí, y una red de amigos incondicional también, que fueron como sostén y lo son, que uno levanta el teléfono y que el primer tiempo era, bueno, pero ¿qué hacen este fin de semana? ¿Y a dónde van? ¿Y dónde van a pasar las fiestas? ¿Y con quién van a estar? Y, pero no se queden solos, qué sé yo, nada. ¿Crees que eso fue lo que te salvó más de esta situación? La amistad, el entorno, sí, lo mismo con los chicos. Sí, o sea, sí, sin eso no hubiese sido posible, sin una red de amigos, contención, para los chicos, inclusive chicas, no se olviden que era, o sea, cuando Ari estaba enfermo era la pandemia, nadie aceptaba que tu hijito venga a jugar a la casa del otro, porque no existía esa situación. Claro. Y a mí, la familia, los amigos de mis hijos me abrieron las casas de par en par. Tus hijos vienen, o sea, no importa nada. Y eso no tiene precio, o sea, y después también esto, como estar muy atentos a los detalles. Después hay una realidad que es que cada uno sigue su vida y es así. Y hay cosas que se viven en soledad y hay decisiones que son de uno, que uno puede compartir una charla con un otro, intercambiar ideas, pero son de uno. Y en eso sí, no hay equipo para decidir. Vos sabés que esta temporada se llama Trapitos al Sol. Sí. No sé si viste, y creo que es porque creemos que dejar de ocultar nos salva, ¿no? Nos salva, nos alienta, nos ayuda a salir adelante. ¿Qué trapito que antes ocultabas quisieras colgar hoy así, limpito, bien al sol? No. Para que se seque como corresponde, ¿no? Sí, no bueno, por ahí esto que decía ella, que es como esto de la mirada de vos podés, bueno, hay un lado B que es tremendo del vos podés. Son noches sin dormir,
No sé, hoy es o sea, del 1 al 10 de cada mes, yo estoy con taquicardia pensando en los sueldos que tengo que pagar y no me es menor, no importa, vamos a ver cómo lo hacemos, no, o sea, de verdad no duermo, es angustiante, es una responsabilidad enorme, criar hijos sola también es una responsabilidad enorme, la adolescencia, el mundo como está, eso que no es fácil y por ahí como que en estos 4 años yo en la fábrica aprendí un montón, siento que hice un posgrado, un doctorado, no sé, un magíster, todo junto, pero a su vez la Argentina es un país tan hermoso, pero tan complejo, que uno cuando digo, bueno, ya está, es por acá. Otra vez. Bien, vamos. Volvés a arrancar. Es por acá. Y de repente el dólar se planchó. Y de repente abrieron las importaciones. Y de repente, y todo es de repente. Entonces hay que tener como una capacidad de reacción que es un montón. Y es un montón. Y es un montón. Todo es un montón. Y no siempre todo sale bien. No siempre sale todo bien y no siempre es como uno quiere. Yo soy muy autoexigente y el trapito al sol que tengo para decir es que no hay superpoderes, hay mucha angustia atrás de cada cosa, mucho temor, mucha, no sé, incertidumbre, miedos, no paralizantes, pero sí que angustian horrores. Juguemos, a ver si tenés ganas. Ok. Un consejito, una oración a la Pau a la que echaron del jardín, a la que perdió a su mamá, a la que perdió a su compañero, hoy, así, regia, ¿cómo estás? A la Pau que echaron del jardín, tranqui, que van a venir cosas mucho peores. Perdón, espectacular. A la Pau que parió a su mamá, qué hermoso fue tenerla. Y a la Pau que perdió a su marido, qué lástima. Qué lástima. Pero estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué te hace bien hoy? ¿Qué me hace bien hoy? Trabajar. Ver a mis hijos crecer llenos de amigos y felices. Con esto que les digo, no siempre felices, pero sí, digamos, transitando lo que tienen que transitar. Ver la cosecha de amigos que hicimos a lo largo del tiempo, eso me hace muy feliz, compartir tiempo con ellos de calidad. Y tirarme en la cama algunos ratos sin pensar en nada. Eso me hace feliz. Tener como la mente en blanco un ratito, que me cuesta un montón parar la cabeza. ¿Quién sos hoy? ¿Quién soy? Hoy. Una mujer que se reconstruyó, resiliente, con ganas de seguir adelante, llena de proyectos y buscando siempre, no me sale siempre, pero buscando honrar la vida. No se me ocurre un mejor cierre, fue hermosísimo hablar con vos, te agradecemos tanto que nos hayas compartido tu historia, a mí me resultaste tan cálida, así que muchas gracias. Un placer, chicas, gracias. Hermoso. Gracias, y gracias por la valentía también, ¿no? Que creo que también nos da fuerzas a muchas otras personas que también lo vemos, uno piensa, bueno, ¿qué se hace después de eso? ¿Qué pasa después de todo esto? Y otra. Y eso es un ejemplo hermoso. Gracias, Pau. Gracias a ustedes. Un placer. Presentó Ariel.